Dos situaciones que estarían empeorando la salud en Reino Unido. Ante el incremento de casos de la variante Ómicron, reportándose más de 120.000 contagios para el día de Navidad, 24 de diciembre, dos decisiones estarían contribuyendo a que el número de casos siga aumentando. Situaciones que vamos a evaluar en este video y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. En este video vamos a evaluar qué situaciones han podido sumarse al incremento de casos Ómicron en Reino Unido. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar la situación de Reino Unido, pero sobre todo dos situaciones que habrían hecho que el incremento de casos se siga manteniendo. Datos muy importantes que debemos tomar en cuenta y sobre todo que esperemos que no se replique en otros países. No olviden suscribirse en este canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante conocer que la situación que se registra en Reino Unido no es adecuada. Lamentablemente, con el incremento de los casos, Reino Unido ha superado cifras récord en contagios, registrándose por 2 días consecutivos más de 120.000 contagios en un solo día, situación que no había registrado a lo largo de la pandemia. Sin embargo, pudiendo conocer las decisiones que ha tomado la región, podríamos decir que existen dos factores que han podido promover el incremento de casos y que lamentablemente seguirían causando un incremento de estos casos en los siguientes días. Y esto se da sobre todo a las normativas que se habrían dado antes de la fiesta de Navidad. En primer lugar, una decisión que pudo contribuir a que existan más infecciones y otra decisión que dejó de hacerse, que también contribuyó igualmente al incremento de las infecciones. Y nos hablamos en dos situaciones. En primer lugar, el día miércoles 22 de diciembre, Reino Unido establece una disposición que se hace conocer a toda la población. En esta disposición se indicaría que Reino Unido reduciría a una semana el aislamiento de las personas vacunadas que den positivos a coronavirus. La indicación previa a esta normativa había sido 10 días. Se habría indicado de que las personas que salgan positivos para COVID-19 por lo menos permanezcan 10 días en aislamiento. La reducción a 7 días se dio con el fin de que las personas puedan retomar de manera más pronta al trabajo y sobre todo puedan reunirse por Navidad. Situación número 1 a tomar en cuenta: reducir el tiempo de aislamiento en las personas con COVID positivo. Si bien es cierto, se habría indicado de que para que suceda ello, las personas tenían que tener una prueba negativa para COVID-19 en el día 6 y 7 después del confinamiento. Eso era la indicación que se habría dado, pero con el objetivo de que las personas puedan retomar más pronto a sus trabajos o sobre todo a sus vidas normales. Situación que vamos a analizar en este momento. Y el segundo momento que explicaría el incremento de casos es todavía la falta de decisión que se tomaría con respecto al confinamiento que se debería estar dando en Reino Unido dado el incremento de casos. Y es un punto que, si bien es cierto, antes de Navidad no se quiso hacer ello, dado que ya Reino Unido experimentó en el 2020 una cuarentena y cierre de actividades por Navidad, este año no quiso repetir la misma fórmula. Sin embargo, ello podría costar incremento de casos. Estas dos decisiones habrían llevado a que hoy día Reino Unido siga registrando un incremento de casos y sobre todo que esto pueda ser aún mayor. En primer lugar, el hecho de reducir el confinamiento a las personas que han tenido COVID-19 vacunados, lamentablemente
estaría no adecuado con respecto a algunas normas y principios que debemos considerar. Las investigaciones científicas han confirmado, y sobre todo un estudio que se realizó por el CDC, por el Centro de Control y Prevención en Estados Unidos, habría confirmado que las personas vacunadas pueden transmitir el virus y pueden infectarse. Y eso es un principio que debemos nosotros considerar. Una persona vacunada puede contagiarse de COVID-19 y una persona vacunada puede contagiar COVID-19. El objetivo de la vacuna es evitar la enfermedad severa, tomando en cuenta que en tiempos de Omicron, hablar de una persona vacunada es de 3 dosis y ya no de 2 dosis. Situación que al reducir el tiempo de confinamiento en las personas que han salido positivo, independiente que tengan la vacuna e independiente que se hagan una prueba negativa, estarían dando la posibilidad de que esas personas vuelvan a sus entornos sociales, sea trabajo, sea familia, y estén propagando el virus. Porque recordemos que las pruebas que hoy día se realizan para detectar COVID-19 son a través del hisopado nasofaríngeo. Es decir, lo que se busca es obtener una muestra de células en la región nasofaríngea para evaluar si hay infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, ello no descarta de que exista la presencia del SARS-CoV-2 en las vías respiratorias inferiores, hablando sobre todo de tráquea, bronquios, hablando también de pulmones. Es un punto importante, un hisopado negativo en la región de nasofaringe no descarta que el paciente tenga el virus, sobre todo presente en vías respiratorias inferiores, y eso todavía le da la chance o la oportunidad de seguir contagiando. Reducir el tiempo de aislamiento de 10 a 7 días ya es una situación que pone en mayor riesgo el aumento de infecciones. Si bien es cierto, 10 días sigue siendo también un tiempo corto, dado que diferentes estudios de investigación desde el inicio de la pandemia han confirmado la presencia del virus y han confirmado de que el virus puede vivir más allá de un mes. Y se han encontrado muestras, no solo en la parte de heces, sino también en la parte de orina, la presencia del SARS-CoV-2. Y esto demostraría que el virus puede vivir mucho más tiempo, lo que significa que tiene la capacidad de poder infectar. En un estudio de investigación se realizó, en base a ello, la capacidad de que las personas puedan transmitir el virus pasado un mes. Y este estudio evaluó claramente de que la muestra que había salido positiva para COVID-19 y que habían cultivado al virus, el virus se había replicado, lo que significa que todavía podrían infectar. Situación importante a tomar en cuenta. Pero por otro lado, la falta todavía de decidirse en llevar o no a la cuarentena o confinamientos antes de Navidad, lamentablemente también habría contribuido al incremento de casos. Reino Unido no determinó cierres antes de Navidad. Si bien es cierto, muchas de las normas restrictivas se iban a dar después de Navidad, sin embargo, hasta el momento, todavía para Reino Unido no se manifiesta la situación de crear un confinamiento o de convocar el confinamiento. Pero por sí solo, ya de una u otra manera, Omicron estaría dando un confinamiento de facto, en donde la variante Omicron ha lamentablemente afectado a los trabajadores británicos y ha impuesto un confinamiento de facto. El sector sanidad no es el único sector que se ha visto afectado por la variante Omicron. Sobre todo la industria de ocio y la industria de hostelería y transporte también se han visto afectados por la falta de empleados y por la falta de clientes. La variante Omicron se ha ensañado con Reino Unido, mientras que el gobierno de Boris Johnson todavía debate si deben imponer restricciones después del día de Navidad, como lo han anunciado ya ejecutivos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Es importante tomar en cuenta que la situación de Reino Unido va a empeorar, y sobre todo estas dos situaciones que se habían dado: uno, disminuir el tiempo de confinamiento en las personas que salieron positivo, incluso independiente que sean vacunados, y dos, el no dar restricciones en momentos previos a Navidad donde las personas se van a reunir, puede costar un incremento de casos masivos que todavía Reino Unido no ha experimentado. Es una situación bastante importante, dos situaciones que podrían complicar el avance de la variante Omicron en Reino Unido.
Es muy importante conocer estas decisiones que se han tomado y sobre todo tomarlas en cuenta para que no se puedan repetir. El objetivo para controlar una pandemia es reducir el índice de reproducción o el índice de contagio a menor de 1. El objetivo es reducirlo a menos de 1. Ello no solo va a depender del virus, porque el virus no va a cambiar su condición biológica. Ello va a depender de las decisiones que tomen los gobiernos. Las cuarentenas y el adecuado aislamiento lo que buscan es contener las infecciones. Si uno contiene las infecciones y reduce los contagios, va a controlar la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir dos situaciones que lamentablemente no se habrían dado en Reino Unido y que estarían hoy día complicando más aún la situación de la pandemia por la variante Omicron. La situación se daría sobre todo en dos decisiones que se habrían tomado. Una decisión en la cual este miércoles 22 de diciembre, en un comunicado oficial, se indicarían que las personas que hayan tenido COVID-19 positivo y estén vacunadas, su confinamiento reducía de 10 a 7 días. Es decir, una persona vacunada a COVID-19 positivo, a los 7 días podría salir del confinamiento. Indicación que se habría dado sobre todo con 2 pruebas negativas para COVID-19. Hecho que lamentablemente no garantiza de que la persona no contagie. Por otro lado, la falta de tomar una decisión con respecto a los confinamientos antes de Navidad e incluso después de Navidad estaría conllevando a que las personas sigan reuniéndose y ello contribuir a que el virus siga propagándose. Dos situaciones que son importantes analizar y que podrían explicar un incremento de casos mayor al que se ha visto hasta el momento en Reino Unido. Tomemos en cuenta la información, no bajemos la guardia y sobre todo aprendamos sobre estos datos para que no se repitan en otras regiones. Consideremos esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.